Muy buenos días mis hermanos, bendiciones a todos ustedes, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, un saludo fraternal, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y espero que pasen un día lleno de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la paz de Dios, de la comunión con Dios, de estar completos en Cristo, porque estar completos en Cristo es tener al Padre, tener al Hijo y tener al Espíritu Santo. Qué bendiciones que nosotros tengamos la promesa de tenerlos, de saber que están con nosotros en medio de toda circunstancia, en medio de todo lo que veamos. Él está con nosotros. Es nuestra fe, es lo que Dios nos permite a nosotros alcanzar por medio de la fe, de creer, de creer. Nadie, no le podemos demostrar a nadie eso, ¿verdad, mis hermanos? No le podemos demostrar a nadie que Jesucristo está ahí con nosotros, que el Espíritu Santo está ahí con nosotros y que tenemos al Padre. Pero lo sabemos, lo tenemos aquí dentro de nuestro interior. Es esa fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por enseñarnos tantas cosas. Gracias, Señor, por confrontarnos. Gracias, Señor, por llevarnos a tus pies. Gracias, Señor, por conducirnos. Gracias por todo, Señor, absolutamente todo. Porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y nos ayudas en todo. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana para que tengamos paz, para que tengamos esa shalom en medio de toda circunstancia y toda dificultad, para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Nosotros estemos sedientos a ti, a tu palabra, a tu poder, para reconocer, Señor, que tú estás en este instante aquí con nosotros y durante todo el día, toda la noche, y que no te duermes porque tú nos guardas. Señor, gracias por darnos a conocer tu nombre y tu bondad. Señor, te pedimos en esta mañana por los exámenes que va a tener Elisa Rodríguez, Señor, para que todo salga bien, para que tú obres allí, Señor, y entregando salud y bienestar. Te pedimos, Señor, igualmente por nuestro alcalde, su esposa, Señor, por todo su equipo de trabajo, por los pastores y pastoras, por los líderes de la iglesia, Señor, por las ovejitas, por todos los que sirven, Señor. Gracias por cada granito de arena que cada uno de mis hermanos aporta con sus oraciones, sus intercesiones, su servicio, Señor, su dedicación. La recompensa no la puedo dar yo, Señor, y es mejor que yo no la dé. La recompensa viene de ti, que es superior, Señor. Que así sea por cada uno de ellos que siembran, ofrendan, oran, ayudan en todo ministerio, Señor, y proclaman tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, el tema de la voluntad es un tema bastante largo, ¿no? Bastante largo. Yo creo que si Dios nos lo permite, cuando Dios nos lo permita, vamos a hablar de ello. Pero por ahora estamos hablando de cómo oír la voz de Dios. Y obviamente tenemos que reconocer que Dios nos entregó a nosotros las facultades, ciertas facultades del alma, ciertas cosas que podemos hacer. Y Dios efectivamente nos entregó a nosotros, mis queridos hermanos, los ojos, la mente y el espíritu. Ojos espirituales, mente espiritual, ¿cierto? Herramientas muy importantes para que nosotros podamos comprender y oír la voz de Dios. Ojos para ver. Dios nos dio ojos para ver las cosas. A veces nos intimidamos frente a lo que vemos físicamente, pero también hay un mensaje para unos ojos espirituales, para lo que uno puede percibir. Una mente para nosotros pensar y reflexionar y meditar. Eso es muy importante y tiene que ver muchísimo con lo que hablaba ayer de por qué Dios no detuvo a Eva para cometer el pecado, ¿no? Dios nos entrega a nosotros la capacidad de pensar, reflexionar y meditar. En este mundo tan acelerado y tan rápido como va, pues eso mucha gente lo está omitiendo y por eso mucha gente a veces con lo que dice agrede a otras personas, mucha gente a veces por no pensar y reflexionar y meditar se mete en negocios que no es, decimos lo que no es, hacemos lo que no es,
en fin. Pero es muy importante, mis hermanos, que usted como cristiano, que usted como hijo de Dios, aprenda que debe pensar, que frente a lo que usted ve, lo que usted siente, lo que usted está viviendo, piense, reflexione, medite, ore, hable con Dios de cualquier circunstancia que a usted le está pasando. Porque Dios nos ha dado precisamente ese espíritu para que nosotros interactuemos con Él. Él es el dueño del mundo y no hay nada que ocurra en este mundo sin el consentimiento de Él, porque si no, no sería Dios. Dios, recuerde que nos ha dado esa facultad de nutrirnos, de alimentarnos a través de pensamientos, no de pescado, carne y verduras, sino de los pensamientos. Los pensamientos son los que nos alimentan, provocan esas emociones, ese sentir, y nos provocan esa facultad de imaginar, de desarrollar cosas, de llegar a crear cosas en nuestra mente para finalmente, en lo que estamos hablando, de desarrollar la voluntad. Esa voluntad que es la capacidad de nosotros decidir en torno a todo eso que nos alimentó, a todo eso que sentimos, a todo eso que nos imaginamos. Entonces, ¿cómo vamos a decidir frente a X o Y circunstancia? Frente a lo que usted le está pasando hoy, frente a lo que usted vivió, a lo que usted sintió, ¿cómo está usted reaccionando? ¿Qué decisiones está tomando? Es muy importante, entonces, recuerden que meditemos, reflexionemos sobre nuestros actos. ¿Por qué? Porque por nuestros frutos nos conocerán. Y hablábamos ayer precisamente de esta facultad, de cómo no podemos hacer la voluntad de Dios si no vamos a la palabra de Dios, si no miramos la palabra de Dios. Podemos decir, yo estoy bien con Dios, y nuestra conciencia está ahí como dormida, ¿no? Yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo vivo mi vida tranquila, entonces yo como que estoy haciendo la voluntad de Dios. No, eso no es cierto. Para conocer la voluntad de Dios, si estoy haciendo la voluntad de Dios o no, yo tengo que ir a la palabra. Y allí es donde hay una confrontación tremenda, ¿verdad? Miren, hermanos, puede ser que usted esté en calma, ser que usted esté relativamente tranquilo, pero en un segundo llega una noticia, llega una dificultad, llega un problema y todo se desbarata. Entonces, ahí es donde viene nuestra condición difícil, nuestra condición de cómo actuamos, de cómo nos sentimos, de cómo percibimos las cosas. Es obvio que cuando las cosas no son conforme nosotros deseamos, conforme a nuestra voluntad, entonces nos vamos a sentir mal. Puede ser que nos sintamos agredidos, tristes, atribulados, nos sintamos sin fe, sin fuerza, sin ganas, sin esperanza. Eso nos ocurre porque estamos aprendiendo a buscar a Dios, estamos aprendiendo a oír a Dios. Entonces no se extrañe si usted pasa por esos momentos. Pero todo es un crecimiento, hermano. Discúlpeme, no es un así y ya. Entramos a una cajita y salimos de la cajita y fuimos transformados. No, esto es un proceso paulatino, permanente, constante con Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para poder nosotros, cuando pues la gente reza el Padre Nuestro, no ora el Padre Nuestro, sino reza el Padre Nuestro, para poder entender lo que significa, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y si la voluntad de Dios, y por la voluntad de Dios se mueve todo lo que está pasando tiene un propósito, hermano. Todo, porque si no, no sería Dios. Si a Dios se le escapara algo, pues no, pero Dios tiene un propósito, y yo creo que uno a veces es muy terco y no oye lo que Dios le quiere decir a uno, no oye que no se meta más por ese lado, no oye que no quiere eso, pero uno sí quiere, uno sí desea, uno sí anhela. Entonces, por esa razón, mis hermanos, el apóstol Pablo dice esto tan espectacular, que todos, absolutamente todos los que queremos hacer la voluntad, decimos, esto es para mí. Y es Romanos capítulo 7, verso 21 al 25. Dice el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y claro, uno quiere hacer la voluntad humana. Recuerden lo que hemos hablado de los pactos, el pacto de la voluntad humana, de uno querer hacer las cosas, de uno decir, sí Señor, yo me comprometo. Recuerden que la cita de Éxodo 20 y Éxodo 24 pues dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Que el pueblo se comprometió, la primera antes de que terminara de decirse la ley y la última después de que dijeron la ley. Entonces a veces somos nosotros, sí Señor, yo te serviré, Señor, yo te entrego mi vida para servirte. Pero cuando vienen las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces a nosotros nos duele y nos atribula. Y por eso la gente no quiere ir a Dios, porque la voluntad de Dios es contraria a nuestra voluntad. Entonces debemos entenderlo. Debemos entender que, como dice el apóstol Pablo, nosotros, aunque queremos hacer el bien, dentro de nosotros hay una fuerza que quiere establecer sus propios deseos, sus propios gustos, que no quiere doblegarse ante los demás, que no quiere hacer la voluntad del otro, y para eso necesita amor, así de claro. Necesitamos amor a Dios y necesitamos amor al prójimo. Amarlo a Él por encima de todas las cosas y amar al prójimo. Miren, hermanos, me acaba de llegar la Biblia hebrea directamente desde Jerusalén, una Biblia hebrea. Tiene el hebreo, aquí podemos verlo, el hebreo y el español, no sé si lo alcanzan a ver ahí, hebreo y español para practicar el hebreo. Y hermanos, esta mañana en mi predevocional, el Señor me regaló esta porción y la voy a leer de la Biblia hebrea. Dice, Dios el Señor me ha dado la lengua, eso está en Isaías 50, verso 4. Dios el Señor me ha dado la lengua de los que son instruidos para que yo sepa cómo sostener con palabras al hombre cansado. Se despierta mañana a mañana, despierta mi oído para oír como los instruidos. Dios el Señor ha abierto mi oído y yo no fui rebelde ni retrocedí. Di mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Me escondí mi rostro del vituperio y de los escupitajos, porque Dios el Señor me ayudará, por lo que no he sido confundido. He puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Levantémonos juntos. ¿Quién es mi adversario? Dejadlo que se acerque. He aquí que Dios el Señor me ayudará. ¿Quién es el que me condenará? He aquí que todos ellos se gastarán como un vestido, la polilla los consumirá. ¿Quién es entre vosotros el que teme al Eterno? Escuchen esta porción que fue la que más me impactó. ¿Quién es entre vosotros el que teme al Eterno, que obedece a la voz de su siervo? Aunque ande en las tinieblas y no tenga luz, confía en el nombre del Eterno y apóyate en tu Dios. Vosotros que encendéis un fuego y que os acercáis con antorchas encendidas, andad a la llama de vuestro propio fuego y entre las antorchas que habéis encendido, entonces de mi mano yaceréis en la aflicción. Me pareció tremendo, hermanos, porque precisamente pues Dios nos guía para explicar estos temas y a veces cuando uno está en esas tinieblas, en esas angustias, en esas dificultades, la pregunta es, ¿quién es el que confía en Dios? Nuestra voluntad frente a esa angustia, frente a esa dificultad es hacer algo, ¿cierto? Es tomar venganza, es decir lo que sentimos, la rabia, la amargura, lo primero que sale. Y recuerde que lo que sale es lo que contamina el corazón del hombre. Entonces decir esa rabia y decir, pero ¿quién confía en Dios en medio de la oscuridad? Pero hay quienes buscan su propia antorcha, hay quienes buscan su propia luz, su propia voluntad. Y esto por eso, mis hermanos, quizás dentro de todas las facultades del hombre,
del alma que tenemos nosotros, la facultad de la voluntad es la que más bien hace o la que más daño hace a la humanidad. Y lo que nos invita el Señor a través de Isaías 50 es que nosotros, en medio aún de esa tribulación, por ejemplo, que tiene Pablo, como dice el Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Es evidente, mis hermanos, que dentro de nosotros encontramos una gran oposición para hacer la voluntad de Dios, para amar al enemigo, para hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Pero por sobre todo una cosa, y con esto termino, mis hermanos, para entender que todo lo que ocurre, aún lo que nos hacen y lo que no nos hacen, Dios lo está permitiendo. Y lo está permitiendo con un propósito. La pregunta es entonces, ¿cuál será el propósito de Dios en esto? ¿Y cuánto estoy dispuesto yo a aceptar la voluntad de Dios y a doblegar mi voluntad en pareja, en hijos, en la sociedad, en el trabajo? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir conforme a esa voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a hacer esa voluntad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Y podemos decir, Señor, hoy clamarte a ti, que aunque andemos en valle de sombra, no temeremos mal alguno. Porque tú eres nuestra vara, tú eres nuestro cayado, tú eres quien nos sostienes. Y como dice Isaías 50, tú no nos dejarás avergonzados. Sabemos que esa porción de la Escritura se refería a nuestro Señor Jesucristo, que lo entregó todo, sufrió el vituperio, el castigo, el desprecio, pero no fue de ninguna manera avergonzado, porque fue triunfante, resucitó y está sentado a la diestra tuya, Padre, y Él tiene todo el poder que tú le has dado. Hoy, Señor, clamamos a ti, clamamos por medio de tu Hijo Jesús y nos acercamos por medio de Él a ti, para decirte que nos ayudes en toda circunstancia, en todo momento, para que nosotros podamos entender que aún Faraón, tú mismo lo colocaste como rey de Egipto para mostrar tu gloria. Le endureciste el corazón para mostrar tu gloria. Señor, oye el clamor de tu pueblo. Oye el clamor de pastores, de siervos, de siervas, de ovejitas por la redención. Oye el clamor, Señor, para que tu justicia obre. Obre el clamor, Señor, para que nosotros hagamos tu voluntad y vivamos confiados, Señor, no bajo nuestras propias luces, nuestras propias linternas o antorchas, sino con la luz de tu Santo Espíritu. Ilumina y bendice, Señor, a todos los hermanos de la iglesia, a todos los que están conectados en este momento, y guíales y quita el miedo y el temor de nuestro corazón y reemplázalo, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, un abrazo para todos, Dios les guarde, espero que estén bendecidos, llenos del amor de Dios, de la paz de Dios y de la confianza de Dios. Crezcamos en todo momento en el conocimiento de ese Dios maravilloso. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos vemos mañana temprano a las 5:45 en un devocional para conocer más y más a Dios. Bendiciones a todos.